Alfa y también Omega, el que sigue habrá de venir. Ojos que queman, ojos de fuego, y voz de estruendo, rostro esplendoroso. Al verte caí, tu mano en mí me dijo: no tengas miedo, digno eres Dios. Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Saluda a la persona que tengas al lado, ponte de pie. Vamos a tener un tiempo de alabanza con nuestro Señor. Dispón tu corazón para poder adorarlo, para poder bendecir su nombre. Y si estás ahí con tu familia, dale un abrazo. Qué mejor que poder estar con tu familia, con tus amigos, alabando el nombre de nuestro Señor. ¿Quién soy yo para que gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, pues su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aún siendo yo pecador, murió por mí. Murió por mí. Soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, ya hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, soy quien dices que soy.
morir en nosotros en esa cruz. Porque nos diste la autoridad de poder ser llamados tus hijos. Porque aún antes de la fundación del mundo nos escogiste, no por nuestras obras para que nadie se gloríe, sino por el puro afecto de tu voluntad. Y por eso y con esa seguridad cantamos: soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, yo soy quien dices que soy, yo soy quien dices que su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te
declaramos benditos, porque has bendecido nuestra vida, porque estamos en tu favor, no por nosotros, por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Pero hoy sabemos que el Padre nos mira con favor, con amor, con gracia y con misericordia. Que todas las cosas nos ayudan a bien. Que guardas nuestra entrada y nuestra salida. Que guardas a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Que nos guardas a nosotros. Que es una ley verídica para nosotros, para nuestra vida. No nada más para el de enfrente, sino también para nosotros. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te hiere, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, tu llanto, alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén.
Señor, qué gusto que estén con nosotros. Bendiciones. Vamos a iniciar nuestro servicio poniendo todo esto en las manos de Dios y pidiendo lo que Él obre en nuestras vidas y en nuestras familias. Te damos, Señor, porque hoy podemos alabarte, podemos levantar nuestras manos y podemos decirte cuánto te amamos, Señor. Dios Todopoderoso, te pedimos que sigas obrando, Señor, en nuestros corazones. Padre, Dios por sus familiares, Señor. Pedro te dijo, Señor, cuando tú les preguntaste si también ellos... Y Pedro respondió: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Esa esperanza que rebasa los límites de esta humanidad, esa esperanza que va más allá, Señor, hacia la eternidad, Señor, esa esperanza que consuela, que trae paz, Señor. Dios, que esa esperanza, Señor, sea para las personas que están desesperadas, Señor, que están sufriendo, Señor, que están tal vez pensando que todo se acabó, Señor. En ti hay esperanza, Señor. Te pedimos, Padre, que obres con poder, que obres con fuerza, Señor, que obres en aquellas personas que están endurecidas, Señor, en aquellas personas que tal vez esta situación, Señor, sea la oportunidad, Señor, para que volteen al cielo y sepan, Señor, que mientras hay vida y esperanza, Señor. Dios, que podamos entender y que todos entendamos, Señor, que tú no eres un Dios lejano, que tú no eres un Dios que se complace en lo que pueda estar pasando, en la enfermedad, Señor, en la economía. Dios, si alguien está en un reclusorio injustamente, Señor, Dios, en ti hay esperanza, porque tú eres la verdad, Señor. Dice tu palabra, Señor, que conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libres. Pero, Señor y Dios, te damos gracias porque ese concepto de verdad no solamente es un concepto que podamos aprender y que podamos memorizar. Tú eres la verdad y te hiciste carne y podemos tener comunión contigo. Dios, todos aquellos que puedan tener esta oportunidad, Señor, de conocerte, de mirar quién eres en verdad, Señor. Más allá, Señor, de los conceptos que tal vez aprendieron de niños, de los conceptos que tal vez aprendieron dentro aún de una iglesia, que te conozcan a ti, Señor. Que haya verdaderamente esa comunión, Señor, viva, real y eficaz, Señor. Porque ese eres tú, Señor, y esa comunión es la que quieres que tengamos, Señor. Dios, perdona, Señor, la dureza de nuestro corazón, perdona nuestra necedad, Señor. Y Dios, que podamos ser quebrantados, Señor, para clamar a ti, Señor, para humillarnos, Señor, para humillarnos y ponernos delante de ti, Señor, para que obres con poder, renunciando a todo aquello que podamos anhelar, que podamos apreciar en este terreno, Señor, en esta tierra, Señor, Padre Santo. Dios, que aprendamos a mirar hacia la eternidad y que obres con poder en aquellos, Señor, que están necesitados, Señor. Dios, por eso hoy estamos aquí, Señor, no porque seamos mejores, no porque seamos los únicos, Señor, sino porque tú nos has salvado, Señor, y somos testimonio vivo de lo que tú has hecho y vas a seguir haciendo porque tú permaneces fiel para siempre. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Rindo mi ser, te rindo mi ser, con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi sed, sacia mi sed. Mi corazón levanta un clamor, ábrame, Dios,
Háblame, Dios, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Déjanos conocerte, Señor, y vivir esa identidad que tú nos has dado. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, te quiero conocer. Y me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Haznos conocer más de ti, Señor. Que podamos decir como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Que podamos vivir en esa verdad, en esa realidad de la libertad que Cristo nos ofrece. Que con tu aliento reavives esos huesos secos que hay. Que avives ese espíritu en nosotros y que arda como fuego consumidor. Que no nos detenga
nuestro pecado, nuestros deseos de carne. Que podamos vivir en esa santidad de tu Hijo Jesús. Que con tu poder, ese poder que te hizo resucitar de la muerte al tercer día, con ese mismo poder podamos vencer todo lo que nos detiene a cumplir verdaderamente el propósito para el que fuimos creadas y creados. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Amén, Señor. En mi mente dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar tú me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices en mí, creo en ti. Ahora es lo que piensas tú de mí. Encontré mi identidad, encontré valor en ti. Oh, dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices en mí, creo en ti, y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices en mí, creo en ti. Todo lo que tengo y lo
que soy, lo rindo a tus pies. En cada derrota y victoria en ti yo confiaré. Oh, dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo y tu hijo soy. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo y tu hijo soy. Y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices en mí. Creo en ti, y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices en mí. Creo en ti. Tú eres ese buen pastor y nosotros somos tus ovejas. Y las ovejas, cuando oyen al pastor, conocen su voz y lo siguen. Queremos conocerte y conocer tu verdad y ya no seguir las voces del enemigo, las voces internas, las voces de otras personas. Queremos vivir en la identidad que tú nos diste. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a celebrar el memorial de la Santa Cena. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 11. Esperamos que ya tengan todos ahí a la mano sus elementos. Y vamos a leer. Voy a leer una porción. El apóstol Pablo le está explicando a la iglesia de Corinto cuál es la forma en la que se debe celebrar este memorial. La iglesia de Corinto era una iglesia un tanto desordenada, era una iglesia con muchas situaciones, pecado, había divisiones, la verdad es que había mucha inmadurez, por decir en una sola palabra. Sin embargo, el apóstol Pablo, enseñando cuál era la forma correcta de celebrar este memorial, comienza diciendo en el verso 17 lo siguiente: en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Esto es algo difícil, algo duro, ¿no? Primero os digo que hay divisiones entre ustedes cuando se juntan como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Sigue diciendo y sigue hablando el apóstol Pablo y dice: cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien,
De ninguna manera los elogiaré por esto, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. Y va a comenzar a hacer la explicación de la cena. Esta iglesia obviamente no eran judíos, la mayoría eran gentiles, es decir, que no conocían del Señor Jesucristo profundamente, no conocían claramente a lo mejor el Evangelio, estaban aprendiendo. Y el apóstol Pablo sigue hablando un poquito más, dando instrucciones, dice así: por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Dice el apóstol Pablo: pruébense ustedes a sí mismos antes de participar del pan y beber de la copa. ¿Qué es lo que tendríamos que probar nosotros? Nuestro corazón, ¿a la luz de qué? A la luz de la persona de Cristo, a la luz de quién es Jesús y de lo que es el Evangelio, de lo que significa participar de este momento y recordar no solo qué hizo, sino quién era. Pensemos en esto. ¿Sería justo, hubiera sido justo que Dios dijera: los perdono por todos sus pecados? Bueno, la respuesta lógica es no. No hubiera dejado de ser Dios. Pero Dios, dice la Biblia, nos amaba tanto y nos ama tanto que Dios tenía que hacer algo. Se sentía obligado en sí mismo de hacer algo para perdonarnos. ¿Por qué? Por puro amor. Entonces lo que Dios hace es Él mismo tomar la forma de seres humanos, y dice Filipenses que esto es indigno para Dios. Esto era una humillación para Dios, el hacerse en forma de hombre. Y dice que además de hacerse como hombre, se hizo como un esclavo, como un siervo. Pero todo esto, ¿por qué lo hizo? Porque Dios quería perdonar nuestros pecados. ¿Y por qué quería perdonar nuestros pecados? Sí se glorificaba en eso, es verdad. Esto glorificaba a Dios. Pero ¿qué era lo más importante? Que Dios quería tenernos a su lado. Que Dios nos creó para pertenecerle, que Dios nos creó por puro amor, y Dios quería darse a sí mismo como nuestra mayor riqueza. Y por eso Dios decidió perdonar nuestros pecados. ¿Por qué lo hizo? Porque nos ama. ¿Y qué entonces fue lo que hizo? Lo único que podía hacer era que Él mismo tuviera que cargar nuestros pecados, Él cargar con nuestra culpa, Él morir en la cruz por causa de nuestros pecados para darnos vida eterna. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Y lo hizo por amor. No nos necesitaba, no es que fuera indispensable tenernos, es porque nos amaba. Y tal vez de alguna manera, como los que son padres, los que somos hijos, podríamos entender un poquito de este amor. Porque un padre dice: yo haría todo lo que tuviera que hacer. Y creo que hemos hecho lo que tengamos que hacer para darle una buena vida a los hijos, para darles lo mejor que podemos. Bueno, pero somos pecadores y nos equivocamos y fallamos. Pero Dios no se equivoca. Pero Dios no es como nosotros. Él sabía que era lo correcto, que era lo mejor. Y la única manera para hacerlo era que Él muriera en la cruz por nuestros pecados. Por eso es que nosotros debemos de evaluar nuestra vida a la luz de quién es Jesús y comprobar si no hemos caído en alguna de las cosas que el apóstol Pablo menciona. El apóstol Pablo habla en divisiones, el apóstol Pablo habla de inmadurez, el apóstol Pablo habla de mundanalidad, habla de personas sensuales movidas por su carne, por sus deseos, por sus pasiones. Y les dice: cuando ustedes toman la cena, no les importa. No les interesa la cena del Señor, literalmente les dice en el verso 20. Pensemos
si realmente nos interesa. Y estoy seguro que nos importa. Estoy seguro que de verdad, de alguna forma, nuestro corazón necesita participar de este momento. Necesita decirle al Señor, recordar ese momento cuando estaba con sus apóstoles y les dijo: miren, así como parto este pan, así va a ser despedazado mi cuerpo por ustedes. Y así como se derrama este vino, mi sangre será derramada para perdón de sus pecados. Y no solamente los hizo por ellos, lo hizo por nosotros. Les invito a que puedan cerrar sus ojos y cada uno considere el valor que puede tener en este momento la obra de Jesús, la vida de Cristo. Y pidamos perdón. Dispongamos nuestro corazón para decirle: otra vez me equivoqué, otra vez fallé, pero tal vez sobre todas mis fallas tendría que pedirte perdón por no ser consciente del poder que hay en tu amor y en el perdón que concediste a través del sacrificio de Jesús. Que he vivido bastante lejos de ti y no he apreciado la obra que tú has hecho por mí. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias esta noche, Dios. Este momento, Padre, que tú nos permites volvernos a ti, volver nuestro corazón, Dios, a ti, y buscar a través de tu Hijo Jesucristo reconciliarnos, pedirte perdón y entender que todo esto es posible porque Jesús cargó sobre sí mismo nuestros pecados y que la sangre de Cristo tiene el poder para libertar, para lavar, para cubrirnos. Por medio de su sangre es que hemos sido librados. Padre bendito, en esta noche te pedimos, Dios, que restaures tu comunión con nosotros y que si hemos estado lejos, te vuelvas a nosotros. Laves todo y quites todo estorbo, de manera que no haya nada, para que podamos sentir esa conexión que es verdadera contigo, para poder disfrutar de tu presencia, poder disfrutar de tu amor. Señor, te bendecimos, Dios, te alabamos, Padre, y con la fe en Cristo Jesús y en el poder de su sacrificio, participamos de este momento y de este memorial, lavados con su sangre y reconciliados contigo, Dios, por su resurrección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a tomar nuestros elementos. Dice el apóstol Pablo: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. Y dice así: lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Tomemos nuestro pan. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Tomemos nuestra copa. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa la muerte del Señor, anunciamos hasta que Él vuelva. Y vamos a honrar a nuestro Dios. Levanta tus manos y démosle gracias por la oportunidad que Él nos brindó de ser perdonados y de poder
saber que tenemos un futuro en el cielo, en su presencia, eternamente, disfrutando de Dios, nosotros en Dios y Dios en nosotros. De cantar, cantase sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo, merecerlo. Amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va
amor me mueve y me sostiene, amor sin condición. Para encontrarme a mí. No hay pared que no derrubes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrubes, mentira que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrubes, mentira que no rompas para encontrarme en mí. Oh, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas. Oh, tu amor me mueve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue, deja las 99 y va por mí. Puedo cantarlo sin merecerlo, amor se entregó por mí. Oh, tu amor me mueve y me sostiene, amor sin condición. Amor sin Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, del verso 3 al verso 7, 8. Vamos a estudiar en este momento. Y el título va a ser Olvidando quiénes somos. Olvidando quiénes somos. Vamos a dar lectura. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos, dice así, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Y entonces hemos leído qué cosa. ¿Qué es lo que está describiendo el apóstol Pablo? Las bendiciones que hemos recibido, ¿quiénes? Los que hemos sido hechos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo.
Y todo comienza bien. Hace rato en el estudio de los jóvenes decíamos, todo cristiano cuando comienza en su caminar con Cristo, en su vida de fe, ¿qué es lo que pasa en su vida? Comienza a hablarle y a decirle a la gente convencido ¿de qué? De que Cristo ha cambiado sus vidas. Todo cristiano comienza diciendo, Dios puede ayudarte. Ve a alguien con problemas y ¿qué vamos y qué le decimos? Mira, Dios puede ayudarte, Dios puede solucionar tus problemas y no solamente a lo mejor cambiar tu situación de una forma caprichosa para que estés bien y para que tu vida sea bonita, sino le decimos, Dios tiene el deseo de cambiar tu corazón. Y hablamos con las personas de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y podríamos hacer un recuento como el que acabamos de leer en la carta a los Efesios en el capítulo 1. Sin embargo, pasa el tiempo y mencionaba un autor, decía, a la iglesia le ha dado amnesia espiritual. Porque ¿o a qué le llama esto? Nos hemos olvidado de lo importante de la obra de Jesús, lo importante de la persona de Jesús. Las personas ni siquiera saben, la mayoría de las personas en la iglesia, todos hablan de un propósito, ¿sí o no? No, Dios tiene un propósito y Dios es soberano y Él hace y va a cumplir su propósito. Y hablamos de cosas que son reales, pero la mayoría de las personas no sabe para qué nació. Y uno de los dilemas más grandes que hay comenzando la adolescencia y la gente puede tener una edad adulta muy grande, es que no saben para qué nacieron. Millones de personas, no solamente en el mundo, porque en el mundo sin Cristo, ¿cuál es la brújula? ¿Otro hombre? ¿La cultura? ¿La historia? ¿La filosofía? ¿Las locuras de gente que se siente inteligente que realmente no son? ¿Doctrinas demoníacas? ¿O la persona misma en su soberbia mental que cree que la mejor forma de vivir es como vive? No solamente es en el mundo, sino en la iglesia. Millones de personas que no saben, que no descubren nunca cuál es el propósito por el cual Dios les creó. Amnesia de identidad. Y a lo mejor todos podrían contestar hoy, ¿quién eres? Soy hijo de Dios, ¿no? ¿Y para qué naciste? Para servir a Dios. 10, tienes tu palomita. Pero si tú salieras de aquí, si tú llegas al supermercado, si vas a cenar, si vas a tomar un café, ¿eso de qué te sirve? ¿Eso cómo lo aplicas a tu vida? ¿Cómo es que estás viviendo por el Evangelio? Hablamos del Evangelio y decimos hay que predicar y hoy nuevamente dice la gente hay que predicar el verdadero Evangelio, pero no lo vive la gente. No vivimos lo que es la obra de Cristo. Muchos predicadores, maestros de Biblia, creyentes, bien intencionados, pueden enfocarse en el comportamiento humano. Pórtate bien. Bueno, es más, hay veces que yo le digo a la gente, la verdad es que no sé ni por qué se los digo. Pero les digo, pórtate bien. Y nada más veo como, así como que otra de las frases es cuando le decía a alguien, ¡qué milagro! Así, sí, aquí estoy. Como que si no falto tanto a la iglesia, a veces falto, pero a veces vengo. ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado? Nos enfocamos en el comportamiento, pero no en la realidad de la identidad de nuestras vidas. Muchas veces, o tal vez el principio de esta amnesia, de este olvido de nuestra identidad como creyentes, comienza cuando nos olvidamos del amor de Dios. Dios es amor. ¿Pero lo creen? ¿Crees que Dios te ama? Te ama, dijéramos humanamente, con locura, te ama sin importar las consecuencias de su amor. La respuesta debería ser ¿cuál?
que sí, porque lo vimos ahorita en la cena. ¿Por qué nos perdonó Dios? Por amor. ¿Por qué mandó a Jesús? ¿Por qué Jesús vino a morir? Por amor, no por obligación. Porque a las últimas consecuencias Dios mostró su amor, y las últimas consecuencias, ¿cuáles fueron? Que Él tuviera que tomar forma humana y tuviera que morir en esa cruz humillado. Aún cuando en la alabanza, en la adoración, estamos cantando y le decimos a Dios, gracias Dios, adoramos a Dios, reconocemos a nuestro Señor Jesús, y generalmente le estamos cantando votos de fidelidad, nos enfocamos en nosotros mismos y perdemos de vista que la Biblia nos habla más de la fidelidad de Dios y del deseo de Dios de obrar en nuestras vidas para convertirnos en hijos fieles, en siervos fieles, en personas leales a Dios. Se nos olvida eso. Hablamos de nuestro amor a Dios. Pero ¿qué del amor que Dios ha prometido darnos para sustentar nuestras vidas, para sostener nuestras vidas y para llevarnos hasta el final de nuestras vidas? ¿Qué hemos hecho con eso? La determinación de Dios de capacitarnos para lograr cumplir su propósito. Porque generalmente creemos que nosotros tenemos que cumplir el propósito. Decían ayer unas personas que muchos dicen, la salvación es por fe, por gracia, pero los galardones son por obras, échale ganas. Y aunque tenemos una responsabilidad, no se trata de echarle ganas, se trata de la determinación y de las promesas de Dios para sustentarnos o para llevarnos a cumplir con ese propósito. Muchas veces se insiste en que debemos vivir vidas piadosas. ¿Qué es una vida piadosa? Una vida que teme a Dios, que respeta a Dios, que honra a Dios. Eso es la piedad. Y veremos más adelante en la carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, lo que es la vida piadosa. Pero observemos algo. Somos llamados a vivir una vida piadosa, ¿sí? Pero esa vida piadosa la vemos ¿cómo? Como una bonita casa. La vemos como un sueño, como buscar un arco iris, como mirar al cielo y ver las nubes. Pero esa vida piadosa está separada o no tiene el fundamento correcto. ¿Quién o cuál es el fundamento correcto para la vida? ¿Mi buen comportamiento? ¿Mi gran esfuerzo? ¿Mi fe? Es una persona, y esa persona es Cristo. Entonces, cuando hablamos y vamos viendo hablar de la amnesia espiritual, ¿a qué nos referimos? ¿De qué nos hemos olvidado? Del amor de Dios manifestado a través de la persona de Jesús y a través de la obra de Cristo. Y entonces ahí es donde entra en crisis nuestra identidad. Pensemos en esto. Si habláramos de amor, tal vez las personas tengan un concepto del amor, pero si no podemos hablarle a las personas del amor que Dios tiene por nosotros, ¿quién se va a acercar a Dios? ¿Qué es lo que movió nuestro corazón? ¿Qué es lo que hizo que nuestro corazón fuera quebrantado y se rindiera delante de Dios? ¿Qué fue? El amor. ¿Qué es lo que la Biblia habla más? ¿De qué habla la Biblia? Del amor de Dios. Necesitamos entonces reconocer su obra de amor que ya ha hecho y que ese amor sigue haciendo o sigue teniendo poder y valor en la vida de cada uno de nosotros para poder vencer el pecado, para poder tener una vida que glorifique a Dios y para poder terminar la carrera en victoria.
la realidad de que Dios nos creó, nos hizo nuevas criaturas, cuando nos olvidamos de realmente cómo se logró eso, ¿cómo se logró? ¿Por medio de qué? De lo que conocemos como el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿De qué habla el Evangelio? Habla de una persona y habla de qué es lo que sucedió con esa persona. ¿Quién es la persona? Es Jesús. ¿Qué es lo que sucedió con Jesús? Su encarnación. Se hizo hombre. ¿Qué más hizo Jesús? Vivió una vida perfecta, venciendo en todo momento al pecado y la tentación. Fue a la cruz y murió por nuestros pecados, haciendo expiación o propiciación por nuestros pecados. Fue sepultado, dice primera carta a los Corintios, y resucitó al tercer día, pero además, imaginen ustedes, no solamente lo ven resucitado, ven y comen con Él, están un tiempo con Él físicamente, aparece en un momento, aparece en otro lugar y está dando testimonio de su resurrección, pero no se queda aquí. Dice el Señor Jesús en Juan que es necesario que el Señor Jesucristo muriera y fuera llevado al cielo. ¿Para qué? Para que viniera el Espíritu Santo sobre nosotros. Viniera Dios a habitar en nosotros. Jesús vivía y estaba con nosotros, o vino a estar con nosotros, que significa Emmanuel. Pero el Espíritu Santo significa que ahora Dios está en nosotros. Entonces, cuando en la medida que voy entendiendo yo el amor de Dios, ¿qué pasa en mi corazón? ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Qué es lo que sucede? Les digo una cosa, hace años Dios nos llevó a un momento, a una prueba, y fuimos a parar al hospital. Y a lo mejor ya lo he contado, pero en el hospital le decía yo a Abby, porque fue en un momento, en una tarde, ya no puedo respirar y la verdad es que ni siquiera sabía dónde llevarla. Nos agarramos el auto, nos subimos al auto y lo primero que iba manejando y en el camino me acordé del hospital de enfermedades respiratorias. Llegamos ahí, nos recibieron y nos atendieron, pero nos tuvimos que pasar unas vacaciones de una semana en el hospital. Son cosas feas. Bueno, sí, humanamente es feo. No me gusta. Pero en ese hospital, yo le decía a Abby, ¿de qué sirve que estemos aquí si vamos a salir igual? Sin haber entendido por qué Dios nos permitió llegar a este lugar. Y algo que vimos y descubrimos, que ese momento Dios nos llevó para poder de una forma diferente reentender nosotros el amor de Dios. Y les puedo decir en este momento que puede uno abrir la Biblia y puede uno leer 10 capítulos, 20 capítulos, o a lo mejor más de 20 capítulos y cerrar la Biblia y no entender nada. Cerrar la Biblia y decir, no sé para qué leí, no sé qué Dios quiere de mí. Pero puedes abrir la Biblia y leer 2, 3 capítulos e ir anotando cómo Dios se revela a sí mismo a través de la Biblia y cómo es que ese Dios de amor ha obrado en la vida de muchas personas, que Dios registró su testimonio en su palabra para decirte, hey, hay personas que sí creen en el amor y hay personas que han experimentado la fidelidad, el poder, la transformación, la vida que Dios da, y esas personas están aquí diciendo todos, Dios es fiel, Dios es real. Y eso es lo que también Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, pensemos en el amor de Dios. ¿De cuántas cosas te ha librado el amor de Dios? Bueno, me salvó de mis pecados. Está bien. Con eso es suficiente, diría yo. Pero añade las demás veces. Cuando Dios ha estado ahí, Dios ha hablado, Dios se ha mostrado. Y ahora, las que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Las que mucha gente dice, híjole, es que hoy volteo y veo atrás y Dios intervino, y Dios obró, y Dios respaldó, y Dios me cuidó, y Dios me libró aún de mí mismo. ¿Qué pasa cuando yo recapacito, recuerdo el amor de Dios? La respuesta que hay en mi corazón hacia Él, ¿cuál es?
¿Les digo? Es que confío más. Es que le digo, Dios, ¡ay, Señor! No puedo seguir así. Dios, no quiero seguir así. Dios, no quiero hablar así, no quiero comportarme así, no quiero pensar de esta manera, no quiero ser así. ¿Por qué? Porque me amas demasiado. Y porque por amor quiero ser como Jesús, en quien está tu perfecto amor. Entonces, la perspectiva del amor de Dios hacia nosotros cambia nuestras perspectivas de vida y nos da la respuesta correcta, la respuesta madura a quién soy y para qué nací. Y dijimos, sí, la respuesta correcta es quién soy, soy un hijo de Dios, y para qué nací, para la gloria de Dios, para servir a Dios. Pero necesitamos que estas verdades se conecten con nuestra vida diaria. Aunque creemos en la obra de Jesús, no hemos sabido, no hemos entendido cómo conectar estas verdades eternas, reales, poderosas, lo que es el Evangelio en nuestra vida cotidiana, y eso es lo que iremos aprendiendo durante toda esta serie de mensajes que iremos teniendo domingo a domingo. Muchas personas dentro de la iglesia viven como ateos en la práctica, porque se han olvidado del poder y de la realidad de Dios. Se han olvidado de las verdades. Yo les preguntaría, hoy en la mañana, y no levantemos la mano, pero les pregunto, ¿quién se acordó de la encarnación de Jesús? ¿Quién se acordó de la muerte de Cristo? ¿Quién se acordó de que Cristo resucitó? Nos acordamos en Navidad, nos acordamos en Semana Santa y a veces el Día de Acción de Gracias, a veces el Día de la Santa Cena, de algunas cosas, pero recordamos diariamente, continuamente repasamos en nuestra mente, en nuestro corazón, la obra de Cristo. No contesten, pero lo hacemos. Yo creo que, siendo sinceros, generalmente nos estamos olvidando de esto. Entonces, hablemos de algunas de las verdades del Evangelio. Quiero hablar de 5 verdades rápidamente. La primera verdad es: ¿a quién le pertenecemos? ¿Qué dice la Biblia? ¿A quién le pertenecemos? Vayamos con nuestra Biblia a primera carta a los Corintios, pero en el capítulo 6, el verso 20. Dice así. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: porque Dios los compró a un precio alto. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Dice la Biblia que Dios pagó un precio altísimo. La traducción 60, la palabra en el original es la palabra time, que significa el precio más alto que se podía haber pagado por nosotros. Entonces, si Dios pagó por nosotros, como lo vimos el día de hoy, ¿con qué? Con la vida de Cristo, con la sangre de Cristo. ¿A quién le pertenecemos entonces? ¿A quién? A Dios, que nos compró con la sangre de Cristo. Ahora, ¿eso en qué cambia mi vida? ¿El diablo puede venir a hacer algo contra mí? No. ¿Por qué? Porque le pertenezco a Dios y Dios gobierna mi vida. Entonces, pensemos en una persona que sufre de un ataque de ansiedad o de un ataque de pánico, que siente que le va a pasar algo, que siente que se va a morir, que siente que está pasando algo que no la va a librar. ¿Qué podríamos decirle a esa persona? Que no se angustie. ¿Por qué? Porque su vida le pertenece a sí mismo. ¿A quién le pertenece? A Dios. Y lo siguiente es: Dios te ha mostrado que ya se terminó tu tiempo. ¿De dónde surge ese pensamiento y ese sentimiento de ansiedad? Del miedo. ¿Y el miedo de dónde viene?
De que te has desconectado, dice la carta de Juan, ¿de qué? Del amor de Dios. El verdadero amor echa fuera el temor, porque donde hay temor, el amor de Dios no ha sido perfeccionado. No hemos madurado en el amor de Dios. Entonces, esta verdad tiene bastante peso en la vida práctica. ¿Qué tengo que hacer? Aprender, confiar, forzarme a mí mismo a descansar en la palabra de Dios. Vienen pensamientos, sucesos, cosas, situaciones y puedo yo sentir así como que angustia. ¿Qué tengo que recordarle a mi corazón? Le perteneces a Cristo. Le perteneces a Dios. Dice primera carta de Pedro en el capítulo 1. Fuimos comprados, dice la Escritura. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: pero ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Pensemos en alguien. Es que no puedo vencer el pecado. Es que el pecado me tiene atado, el pecado me gobierna, el pecado me tiene, no puedo dominarme, no puedo controlarme, es algo más fuerte que yo. ¿Qué dice la Biblia? Que le pertenecemos a Dios. Dice, Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida ¿qué? De la vida de pecado, de la vida hueca, de la vida vacía, de la vida vana que heredamos. Y dice, no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Entonces, ¿el pecado puede gobernar? Es que soy débil. No eres débil. No eres débil. ¿Por qué no eres débil? Porque la realidad es que Dios ya te compró y Dios ya te liberó de ese amo, de esa bestia, de ese carcelero que era el pecado. La siguiente verdad. Hablamos de un propósito. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Ahí en Efesios, el verso que estamos leyendo. ¿Qué dice el verso 6? De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia, es decir, el favor, la bondad inmerecida, gratuita, inagotable de parte de Dios, que derramó sobre nosotros los que le pertenecemos a su Hijo amado. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el propósito? Pertenecerle a Dios, pero ¿qué más? ¿Para qué estamos aquí? Dice el verso 6, de manera que alabamos a Dios. De la Reina Valera 60 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué naciste? Bueno, sí, para servir a Dios, para adorar a Dios. ¿Cuál es el propósito? Que Dios sea ¿qué? En cada momento. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es que Dios sea glorificado? Podríamos decir que Dios sea honrado, que Dios sea alabado por las personas. Un ejemplo podría ser, veía yo la otra vez a Salem, cantando, pero así de verdad, metida, ¿no? No sé si entienda completamente lo que está haciendo, pero el verla, lo que está haciendo, dices tú, Dios. O sea, tal vez no tiene la conciencia para alabar a Dios, pero
pero lo hace mejor que nosotros. Si le dijéramos, bueno, no sé si pueda responder, pero se la cree más que muchos de nosotros. ¿Qué hacemos mientras está la alabanza? ¿Estás entregando tu corazón a Dios? ¿Estás reconociendo a Dios? ¿La grandeza de Dios? ¿Estás buscando la presencia de Dios? No nomás es cantar bien bonito no, es conectarme con Dios, es entender que Dios está en todas partes, pero no necesariamente yo estoy conectado con Dios en todo momento. Y al alabarlo es buscar conectarme con Dios, poder reconocer su grandeza, poder decirle gracias y poder decirle, Dios, que mucha gente pueda conocerte, que mucha gente pueda experimentar lo que yo estoy experimentando en este momento. Ese es el propósito, engrandecerlo. Es triste. Yo no sé si han oído, los santeros tienen sus reuniones los domingos y hacen sus alabanzas a sus demonios y se endiablan y se poseen y es algo grotesco, es algo duro, es algo triste ver cómo las personas pueden creer más en el mal y alabar al mal y desear el mal en lugar de desear al Dios de amor. Pero hablamos del amor de Dios. Es cierto, Dios es justo. Sí. Y ahí está el Evangelio, en que Cristo expresó la justicia de Dios y satisfizo la justicia de Dios. Pero, ¿y el amor? Somos más rápidos para juzgar que para amar. El último aspecto, o la última de estas verdades acerca del Evangelio, el perdón. El perdón. ¿Qué dice la Biblia del perdón de Dios? ¿Qué es el perdón? ¿Cómo podríamos definirlo? Les voy a dar una definición. Significa liberar a una persona de la culpa y sus consecuencias, incluyendo el castigo, usualmente como un acto de favor, compasión o amor, con el objetivo de restaurar una relación personal rota. El perdón puede involucrar tanto la remisión del castigo como la cancelación de la deuda. ¿Qué incluye entonces el perdón? Es liberar de culpa y de consecuencias, incluyendo el castigo. ¿Qué más? Es un acto de favor, compasión, amor. Tiene un propósito o un objetivo: restaurar la relación rota entre dos personas. Y entonces el perdón involucra el pago o la remisión y la cancelación. Todo esto es el perdón. Y el Evangelio, una de las verdades principales o seguridades principales del Evangelio es el perdón. ¿Quién tiene necesidad de perdón? Todas las personas. Todos necesitamos del perdón. Dice primera carta de Juan: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Todos necesitamos del perdón de Dios, pero el perdón ya nos ha sido concedido por medio de la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué decía David en el Salmo 51? Le decía a Dios que lo perdonara. ¿Qué más decía? ¿Por qué? Porque solamente reconocía: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos.
¿Qué es lo que hizo aquella mujer que le llama la Biblia la mujer pecadora? Entra, el Señor Jesús está sentado y comienza a lavar sus pies, comienza a llorar y con sus cabellos comienza a secar sus pies. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesús? Tus pecados te son perdonados. El perdón de Dios es una seguridad en el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Hemos fallado. ¿Quién no ha fallado? ¿Quién nos ha equivocado? El diablo va a venir a decirnos: ya no sirves, eres de lo peor, estás descalificado, eres malo, eres mala, no mereces, ya de verdad no mereces ni ser llamado hijo mío. ¿Qué dice Dios? Que nuestros pecados fueron, o el acta de decretos de nuestros pecados fue ¿qué? Pagada en la cruz. No tenemos ninguna razón para alejarnos de Dios cuando hemos pecado. Adán se alejó de Dios, pero Dios fue en su búsqueda. Caín se alejó de Dios y Dios lo buscó, pero Caín le dio la espalda a Dios. Dios nos promete su salvación, su favor. Sí es cierto, hay un problema. Hay un problema en nuestro corazón, que es lo que acabamos de ver. Se nos olvida la obra de Cristo, se nos olvida el amor de Dios. ¿Cuál es el problema de esto? Segunda carta de Pedro dice lo siguiente. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Verso del 5 al 9. Dice el apóstol Pedro: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. ¿Esto a qué nos lleva? Empezamos a ver, dice la Reina Valera 60, añadan a vuestra fe virtud, a la virtud el conocimiento dominio propio. Y va haciendo una escalera que va llevando ¿a qué? A la madurez espiritual, al crecimiento. Si yo me olvido de que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, no en el pasado, sino para la vida de fe, para la salvación del ser humano, entonces voy a vivir una vida inmadura. Y voy a vivir, como dijimos al principio, como un ateo, diciendo que creo verdades poderosas y eternas, pero que en la realidad, en la práctica, no sé ni siquiera cómo conectarlas con mi estilo de vida diario. Entonces, volvamos al principio, volvamos a la buena noticia de que Dios está interesado en nuestras vidas, que Dios sigue atento a nuestras necesidades. Que dice, y voy a leer con este verso, terminamos, Isaías capítulo 55. Una de las promesas o varias de las promesas que hace el Señor a través del profeta Isaías, donde promete salvación, donde promete constantemente consuelo a partir del capítulo 40. Y dice así Isaías, voy a leer algunos versos, 55, el verso 1 dice: ¿alguien tiene sed? ¿Quién está hablando? Dios está hablando a través del profeta Isaías. ¿A quién? No está diciendo solamente para ti. ¿Alguien tiene sed? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si ahorita dijeran, ¿alguien quiere un café? Yo levantaría la mano, ¿no? Y levantamos la mano. Y quien no levantó la mano, pues se lo pierden. ¿Alguien tiene sed? ¿Qué dice el Señor? Venga y beba, aunque no tenga dinero. Dice el verso 3, vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que le prometí a David.
Y luego en el verso 6 dice, busquen al Señor mientras pueden encontrarlo. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Cómo se presenta Dios? ¿Hay alguien que necesite de mí? Dios preguntándole a los hombres, ¿hay alguien que quiera que le sacie? ¿Hay alguien que tenga su alma seca, su corazón seco, que se sienta que está a punto de morir? ¿Qué dice Dios? Vengan y busquen, vengan y beban. Dice así, llámenlo ahora mientras está cerca. En estos tiempos, para el pueblo de Israel, hablar de Dios era hablar del Dios que estaba en el cielo, con la esperanza que un día Dios interviniera en este mundo. El día de hoy han pasado 2000 años de que Dios, dice la Escritura, vino para estar con nosotros en la persona de Jesús. La pregunta es, ¿alguien tiene sed de Dios? ¿Alguien tiene sed del Dios vivo? ¿Alguien necesita estar cerca de Dios? Yo no sé cuál sea la respuesta, pero quisiera invitarlos a que puedan cerrar sus ojos y me permitan orar por todos nosotros. Bendito Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te doy gracias porque el día de hoy, a través de tu palabra, Señor bendito, nos recuerdas todas las bendiciones que se lograron por medio de la obra de Jesús, de la persona de tu Hijo Jesucristo. El día de hoy, Señor, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, porque a través de tu palabra, tú te presentas delante de nosotros, como lo hiciste hace más de 2700 años, delante de un pueblo llamado Israel. Y tú le decías, ¿hay alguien que tenga necesidad de mí? Dios bendito. Muchos del pueblo oyeron tus palabras y nadie levantó la mano. La mayor parte de la gente solamente escuchaba de tus promesas, solamente escuchaba tus palabras. Algunos decían, qué gran mensaje. Para algunos otros, solamente eran palabras. Palabras de un hombre que decía hablar de parte tuya, que decía que lo que él decía y las invitaciones que hacía eran solamente de parte tuya para estos hombres, pero las personas decían, son de un hombre. La humanidad del día de hoy, la iglesia el día de hoy sigue siendo muy parecida a esas personas. Y tal vez cada uno de nosotros el día de hoy podría decirte y confesarte, Padre, yo he sido así. ¿Cuántas veces he oído tu palabra, he oído tu voz a través de la Biblia y no he entendido ni siquiera que me estás hablando? El día de hoy tu gran amor se manifiesta diciendo, hay alguien que tiene sed, venga y beba. El día de hoy dices tú, acérquense y yo me acercaré a ustedes. Búsquenme mientras estoy cerca y puedo ser hallado. Y el día de hoy estás cerca de nosotros. Tú eres un Dios cercano que se interesa, que le importa nuestra vida, Dios bendito. Y el día de hoy te pido, Dios, que perdones nuestros pecados, que perdones nuestra dureza de corazón, que perdones nuestra sordera espiritual. Y te pido que tu Espíritu nos despierte y nos avive. Señor bendito, te pido, Dios, que a cada uno de los que estamos aquí, a cada familia representada de esta iglesia, Dios Santo, tú le levantes, tú hables a su corazón y que estas palabras y que este mensaje pueda perforar hasta lo más profundo, como lo dices, como esa espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Que cada corazón, que cada mente pueda ser consternada, pueda darse cuenta, pueda ser avivada y decir, ¿qué he hecho con mi vida? Que cada uno pueda decir, la verdad del Evangelio es práctica cada día. Y cada día debo recordar que te hiciste hombre para que yo pudiera descansar en tu justicia. Que tú, Señor, venciste el pecado para que el pecado, aun cuando a veces me venza,
nunca más va a poder tomarme como prisionero porque tú lo venciste. Que podamos recordar, Dios Santo, cada momento que nosotros tendríamos que morir, pero por amor, por puro amor, tú fuiste a la cruz a morir por nosotros, para que nosotros con tu muerte recibiéramos vida. Y resucitaste, te levantaste de entre los muertos para demostrar que venciste al pecado, para demostrar que tú, Dios, venciste al diablo, le arrebataste las llaves de la muerte, venciste a la muerte y te levantaste de entre los muertos. Eres tú el único Dios que puedes ayudar a cualquier persona que te necesita. Eres tú, Dios, el que vive, Señor Jesucristo, el que reinas, y nosotros estamos unidos a ti. Y en tu autoridad podemos confiar para vencer, para reprender aún a las huestes de maldad. Señor y Dios, despiértanos, despiértanos. Salva a muchas personas. Salva a muchas personas, Señor, en este día, Dios, y a través de estos mensajes. Y si hay alguien que no tenga salvación, si hay alguien, no sé dónde puedas oír este mensaje. Puede ser en un hospital, puede ser camino a un hospital, puede ser en una cárcel, puede ser en la calle o puede ser en la comodidad de tu casa. Quiero decirte que el día de hoy Dios te ha hablado. El día de hoy Dios te ha dicho, acércate y búscame, porque puedes encontrarme en este momento. Lo único que tienes que hacer es buscarlo en lo más profundo de tu corazón y decirle, necesito tu perdón. Decirle a Jesús, necesito de ti. Él te ama, Él te ama. Y para perdonar tus pecados tuvo que morir en la cruz. Y lo hizo por amor a ti. Murió en la cruz para salvarte. Él murió por ti para darte vida eterna. Su amor fue tan grande que estuvo dispuesto a llegar a las últimas consecuencias. Y esas consecuencias fueron su muerte. Pero Cristo se levantó de entre los muertos y eso demuestra que es el único que puede salvarte. Te invito a que ores y le pidas perdón por todos tus pecados. Dile estas palabras: bendito Señor Jesucristo, creo en tu amor. Creo que por amor, y como no había otro remedio, otra forma, tuviste que morir en la cruz para salvarme. Diste tu vida para salvarme, Señor Jesucristo. Y te doy gracias por ese amor. Y acepto tu amor. Suplico, Dios, que sea una realidad en mi vida. Te pido que me laves, te pido que me perdones, que me limpies. Te pido que me renueves, que me hagas una nueva criatura. Te pido, Señor Jesucristo, que así como abriste tus brazos en esa cruz, en este momento abras tus brazos y me aceptes como tu hijo, como tu siervo. Tómame entre tus brazos, Señor Jesucristo, y cambia mi vida. Ayúdame, Dios bendito, quita esta sed de mi corazón, esta sed que busca el pecado y que busca en el mundo saciarse. Y sáciame de ti, Señor. Úsame para decirle a las personas que tú amas, que tú salvas, que tú te interesas en el sufrimiento de las personas, que eres un Dios que ama, que eres un Dios poderoso pero bueno. Señor, ayúdame, Dios, a tener la fe para decirle a las personas, vengan y conozcan a mi Dios, al Dios que me cambió la vida, al Dios que me salvó, al Dios que prometió estar conmigo y ayudarme a terminar bien la carrera. Aquí estoy delante de ti, bendito Dios, bendito Señor Jesucristo, alabándote y dándote gracias. En tu nombre, Señor, he de confiar y por tu nombre, Señor Jesucristo, he de vivir. Que a ti sea la gloria, Padre, en Cristo Jesús.
Que Dios les bendiga. Y vamos a pasar vamos a honrar a Dios con las ofrendas y con los diezmos. Vamos al tiempo de los diezmos y ofrendas y quiero empezar leyéndoles Isaías 1:13. Miren lo que dice este versículo: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Es triste este versículo, es algo impactante, es algo feo que Dios le hable a un pueblo que se supone profesaba tener una relación con él. ¿Y qué es lo que les dice aquí? Que las ofrendas de ese pueblo eran asquerosas para Dios. ¿Podemos recordar el contexto? ¿A qué personas le hablaban? Bueno, pues era gente que eran pecadores, eran injustos, eran inmorales, tenían un estilo de vida feo, un estilo de vida hiriente, perjudicial, era gente nociva, era gente mala, cruel, pero profesaban que tenían una relación con Dios. Ellos tenían su religión y dentro de toda su liturgia, que se supone que tenían por Dios a Jehová, al Dios verdadero, pues le llevaban algunas ofrendas. No era lo mejor, no eran ofrendas consagradas, no era algo bueno, era pues algo que le llevaban. ¿Y qué decía Dios frente a esa clase de relación y frente a esa clase de liturgia? Pues que era algo que no aceptaba, dejémoslo así. Ahora les quiero pues leer otro versículo, digamos en contraste con esa relación. Miren, les quiero leer Efesios capítulo 1 versículos 5 y 6, que habla acerca de la iglesia, y creo que nos podríamos identificar con lo que dice este versículo. Dice estos dos, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y Jesús nos dice a través de este pasaje que Él nos acepta y que Él nos ama. Esa es el mensaje que Dios le da a todas las personas que han sido redimidas por Jesús. ¿Qué dice el Padre Celestial? Que nos acepta, que le caemos bien, que ve al Señor Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Dentro de esa aceptación que Él da, pues Él siente contentamiento y Él acepta nuestras ofrendas. Y es una oportunidad para participar de esa aceptación, para llevarle a Dios una parte de nuestros ingresos que Él mismo proveyó, y podemos entender que Dios lo recibe y lo recibe con agrado. Y voy a leerles, para complementar la idea, algo de el Salmo 20. Voy a leer algunos versículos del Salmo 20. Vean lo que dice el versículo 1. Dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios, el Dios de Jacob, te defienda. Dice el versículo 3, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. En este tiempo devocional podríamos terminar con dos ideas, con dos enseñanzas. Miren, uno, podríamos entender que ofrendarle a Dios, que si somos salvos podemos ofrendarle a Dios y que esta es una oportunidad y podemos descansar y estar alegres, estar contentos porque Dios acepta nuestras ofrendas. Y la enseñanza 2 sería que es parte de la adoración que nos va a permitir conocer más a Dios. O sea, este tiempo devocional, vean lo que dice el versículo 6 del Salmo 20. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. A través de nuestra devoción de los diezmos y ofrendas vamos a poder relacionarnos más con Dios de una forma experimental, porque Jesús no nada más es nuestro Salvador para la condenación eterna, que pues es lo más importante, pero día a día, a cómo están las condiciones económicas, los factores riesgosos de la sociedad, el ejercer nuestra profesión de fe evangélica, cada cosa podríamos llamarlo un riesgo, incluyendo el ámbito económico, porque tal vez el darle a Dios podría poner en riesgo alguna de nuestras necesidades. Podríamos decir, oye Dios, pues estoy restringido.
Creo que muchos de nosotros podemos padecer necesidad en este contexto, pero Dios nos dice, miren, si confiamos, si este momento lo vemos como una oportunidad para rendir nuestros recursos también a Dios, vamos a poderlo conocer de forma más experimental. Entonces vamos a orar y por favor seamos sensibles para ofrendarle parte de nuestros recursos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque aceptas nuestras ofrendas, porque es algo que te gusta. A diferencia de las ofrendas de los actos litúrgicos de gente que puedas profesar que es cristiana o en otras religiones y que llevan una ofrenda a un ídolo o a ti, incluso Jehová, Dios Todopoderoso, y tú no te agradas de eso. Pero a nosotros sí nos dices que aceptas, que te son agradables, que es algo que tú disfrutas. Y te damos gracias, Padre, porque tú mismo has provisto para que nosotros podamos ofrendar. También, Padre Santo, te damos gracias porque esta es una oportunidad para conocer que tú gobiernas sobre la economía, que tú gobiernas nuestra provisión, que tú eres bueno, Padre, que aún estás por encima de nuestros salarios o nuestra escasez o incluso la forma incorrecta en la que hemos administrado el dinero. Tu gran amor nos dice, nos promete que si confiamos en ti, Padre, es más, nos prometes que nos vas a solventar, Padre. Por amor de tu nombre te pedimos que recibas estas ofrendas, que sensibilices nuestro corazón, que nos ayudes a entender que es un privilegio ofrendar y darte nuestros diezmos, y te suplicamos, Padre, que los utilices y los multipliques y le des sabiduría a las personas que están involucradas en la administración, y te damos muchas gracias, Padre, porque si pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos oyes y nos darás la petición que te suplicamos, que ponemos delante de ti, y te damos muchas gracias, Padre, por estos diezmos y ofrendas que tú recibes de nuestras manos. Muchas gracias, Señor bendito, en nombre de Jesús, nuestro poderoso Salvador. Amén. Y bueno, también si tú quieres ofrendar, pues acá en nuestras redes sociales viene el número de la cuenta, la forma en la que tú lo puedes hacer a distancia, y presencialmente pues vamos a orar para que Dios nos permita reunirnos, pero en lo que llegue ese momento, mientras nos reunimos a distancia, también puedes aportar con tus diezmos y ofrendas a través de los sitios que vienen aquí en nuestras redes sociales, y vamos a continuar con el servicio. Dios los bendiga mucho y continúa. Vamos a terminar alabando el nombre de nuestro Señor. Busco tu verdad, sé que tu perfecto amor me atrae a ese lugar. Por ti es que yo libre soy, mi vida yo te entrego hoy y me postro ante ti. Puedo caer
hermano, si tú quieres unirte a alguno de nuestros estudios, puedes escribir a la página y Facebook, Instagram, también puedes suscribirte al canal de YouTube. No olvides compartir, creemos que es una obra de evangelismo también en las redes sociales, entonces aprovechemos los recursos que el Señor nos ha dado para poder hacer esa gran comisión. Estamos próximos a abrir presencialmente, ayúdanos a seguir orando. Después subiremos más información y es todo, estamos despedidos. Bendiciones.